Es interesante porque el tema de hoy es un tema que, mire cómo empieza, es la escuela de la fe, la escuelita de la fe. ¿Cuántos están matriculados ahí? Yo estoy así, mire, por todos lados, porque estamos matriculados todos en la escuela de la fe, ese es el tema de hoy. Y sabemos que fe es el conocimiento, ¿verdad?, que vence los obstáculos y venció al mundo ya. Sí, tiene que estar sembrado en nosotros porque el tener el conocimiento de quién es Dios produce en nosotros una transformación y el vehículo de esa transformación es la fe. Y es importante que nosotros no solamente conozcamos lo que es fe, sino que vivamos a través de la fe, porque nuestro impulso es a través de la fe. Porque por la fe es que se ve lo imposible posible. Si nosotros no tenemos esa fe, no vamos a ver el imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todos estamos matriculados en la escuelita de la fe. Todos, sin excepción. Si usted está en Cristo, usted está matriculado en la escuelita de la fe. No hay otra. Mire esto, Jesús pasó 3 años de su vida entrenando a sus discípulos, y todos lo conocemos. ¿Para qué? Para que desarrollaran fe. Y los llevó en la teoría primero y después dice, vamos a la calle a la práctica. ¿Para qué? Para que pudieran desarrollar lo que teóricamente le habían aprendido. Es decir, nosotros como creyentes todos los días conocemos la teología, que es la teoría, pero tenemos que ir a la práctica donde nos enfrentamos por fe. Y eso es importante, porque si no tenemos fe, Dios no puede hacer el imposible frente a nosotros. Porque tú y yo somos lo que abrimos la puerta del cielo en la tierra para que Él pueda obrar. Es decir, tú y yo somos lo que le damos potestad legal al Espíritu Santo de Dios para obrar en la tierra. Cuando lo proclamamos con nuestra boca, porque lo hemos creído aquí, en el corazón. Un solo amén. Dios mío, ¿quién fue ese amén? Roberto. No sé, pero el que dijo amén, amén también. Porque es así. Y nosotros necesitamos reconocer esto como un potencial para que Dios pueda desarrollarnos. Fíjense que Jesús tuvo 3 años con 12 discípulos. Y todos asistieron a clases presenciales. Igualito que ahora, ¿verdad? Todos eran presenciales. Interesante. ¿Por qué? Porque eran testigos oculares de lo que Dios hacía. Y muchos aquí somos testigos oculares de lo que Dios hace. Gloria a Dios por eso. Y fíjense que lo interesante de esto es que Él le daba las clases a los hijos de Él en forma de parábola, que eran principios prácticos, porque después de esas parábolas, Él las explicaba y volvía y les repetía la parábola y volvía y les repetían los hechos. ¿Por qué? Porque la vida cíclica se repite en nosotros a medida que practicamos la fe con mayores cosas en cada ocasión. Por lo tanto, nuestras pruebas y nuestros retos cada vez van a ser más grandes, porque si no, no crecemos. Amén. Eso es una realidad, hermano. Porque si no, nos vamos a quedar entonces miopes y enanos espiritualmente. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que crezcamos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que le daba la teoría, se le explicaba por parábola, pero también iba a la práctica físicamente, porque los milagros operan delante de los ojos de los que han creído. Y esto es importante porque Dios es el que hace los imposibles posibles, pero el nacimiento de esa verdad tiene que nacer en el corazón, no solamente de aquel que la recibe, sino de aquel que habla la palabra de Dios. Porque la palabra no está presa y está viva. Y la palabra en Hebreos 4:12 que dice que es viva, cortante y eficaz, más que una espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Quiere decir que de nuestro corazón sale, emerge la verdadera fe. Y con la boca se confiesa para salvación. Es que Romano no se equivoca, el libro de la justificación. Entonces nosotros tenemos que vivir en ese momentum diario.
Y me gustó mucho cuando el adorador dijo que me tengo que convertir todos los días. Pues claro que sí, lo dice la palabra. Porque todos los días nos renovamos en el pensamiento de Cristo y ese pensamiento todos los días es nuevo. Todas las cosas que yo hago son nuevas, mis misericordias son buenas, nuevas todos los días. Y buenas y nuevas todos los días, como dice el salmista. ¿Por qué es eso? Porque nace del corazón del salmista traer esa palabra como nosotros la decimos creyéndola en nuestro corazón para que se ha hecho. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es esto? Para que podamos ver el imposible. Y lo imposible se trata de que va por encima de las leyes de física para quebrantar el poder intelectual y desarrollar el poder de la fe. Cuando usted ve un milagro, entonces usted dice, pero las leyes de física dicen eso, pero ¿qué pasa? Que el que creó la física la puede violar. Ayuda, alaba el rey. ¿No es verdad? ¿Por qué eso es así? Porque Él quiere mostrar su gloria a través de su pueblo. Y nosotros somos los agentes de cambio para mostrar su gloria y su poder sobre la faz de la tierra. Pero tenemos que venir a Cristo creyendo en el corazón verdaderamente que su palabra es viva y cortante y eficaz más que un pedófilo. Si tú no lo crees, no lo vas a recibir. Me gusta cuando dicen amén porque afirman la palabra, hermano. Esto es para agarrarlo, para aquí. Porque esto es importante. Acuérdese que se explica la teoría, pero puede ser que mañana usted en la fila del banco tenga que practicar la realidad. Y le digas a esa enfermedad, vete fuera en el nombre de Jesús. Y la persona reciba. Ahorita les voy a presentar una cosa que el Señor hizo el último día de esta semana. Y está aquí de visita. Alaba al Rey. Lo que el hombre no puede hacer, se glorificó en ella. Y una persona de edad, pero con fe. Porque Dios se glorifica en todo. Así que nos llamó a ser linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso significa que nosotros no vivimos por las circunstancias, no tememos a las circunstancias, sino que caminamos en fe y no por la vista. ¿Para qué? Para que podamos llevar claramente lo que es el poder, la salvación y la bendición. Porque estamos matriculados continuamente en la escuelita de la fe. Esto es importante que nosotros lo agarremos. Así que empecemos a ver esto desde el punto de vista bíblico en Mateos 14, 22 al 31. Lo voy a buscar también aquí. Porque esto es importante. Búscalo en su Biblia. Usted que está por internet, escriba al lado de su Biblia. Llénela, mire como yo la tengo marcadita. Si eso no importa, eso es para usted. Y usted cada vez va a crecer más, va a crecer más y va a crecer más. Y va a entrar en el conocimiento pleno que le permite a usted crecer en la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateos capítulo 14, versículos 22 al 23. Déjeme buscarlo por aquí. Capítulo 14, aquí está. Empezando capítulo 14, empezando en el 22. ¿Lo tenemos ahí? Ahí lo tienen, ¿verdad? Amén. Vamos a leerlo rápidamente para que usted pueda sintonizarse en lo que Dios nos quiere traer. Capítulo 14. Aquí estamos. Versículo 22. Dice, enseguida Jesús, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Le voy a leer la versión de King James que dice, enseguida Jesús obligó. Y me gusta esta parte porque dice obligó. Quiere decir que demandó firmeza a los discípulos a entrar en el barco, en la barca, e ir delante de él a la otra orilla del lago. Fíjese, ir delante de él. Pero ven acá, él no dice el relato que se subió a la montaña y los mandó a ellos.
¿Cómo dice delante de él? Explícame. Explícame. Ese detalle nada más. Porque es que tenemos que entender, para empezar este versículo, que Él siempre va delante de ti como poderoso gigante, venciendo los obstáculos. Que Él se quedó en la montaña, pero olvidamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero son tres partes a la misma vez. Y la deidad del Espíritu Santo opera en nosotros y va delante de nosotros, como se lo dijo a Josué. Entonces nosotros nos olvidamos de eso. Cuando Él te manda a hacer algo, nos olvidamos que Él ya fue allá, visitó y vino acá y va al frente de ti para preparar la persona que tú le vas a hablar. Y esa persona recibe. ¿Cómo es eso? Sí, porque dice que va delante de Él. Pero entonces cuando tú ves físicamente, porque es que esto es importante, físicamente Él está orando en la montaña. Pero los discípulos están navegando. ¿Y cómo es eso? Que Él iba delante de Él. Vamos a seguir viendo en detalle esto, qué interesante. Y dice el 23, y despedida de la gente, quiere decir la multitud, Él subió al monte apartado a orar a Dios. Y entonces ellos se fueron a navegar y Él iba delante de Él. Como que eso no me hace sentido. Pero es que nos olvidamos de que el Padre Todopoderoso es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está en nosotros y Él hace como Él quiere y el Espíritu Santo va al frente. Ya vimos eso. Sin embargo, el relato dice que se fue para la montaña a orar. Interesante, porque cuando tú te pones a orar, tú haces un depósito de bendición hacia la acción que te va a tocar. Por lo tanto, lo primero que hacemos de madrugada es orar para que todo te vaya bien. ¿Verdad? Josué lo dice. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa dimensión y tenemos que aprender, ¿verdad? Que Él subió al monte apartado a orar. Y cuando llegó la noche, estaban allí solos. O sea, y dice aquí la otra versión, dice, y cuando fue tarde del día, estaba allí solo. O sea que estaba orando un buen rato. No fue 5, 10 o 15 minutos, media hora. Estuvo un buen rato. Y el 24 dice, ya el barco estaba en medio del mar. Este es el mar de Galilea, acuérdese. Pero también se refiere al mar de la vida de nosotros. ¿Me está entendiendo? El mar de la vida de nosotros es el mar que está allá afuera, que está en oscuridad y que se encarga de hacerte la vida de cuadrito. Pero ¿sabes qué? A los cuadritos Dios le pone, ¿sabes qué? Un empañetado y los deja paralizados para que vean la hoja magistral del milagro a través de ti. Alaba al Rey. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que ver. Dice, atormentando las ondas. El versículo 24, atormentando, quiere decir azotado por olas. Pero me gusta la versión atormentando. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ante una situación de adversidad, para ti es un tormento que te cubre las emociones y te paraliza. Pero si tú ves el atormentado o el viento, las olas azotando la barca, las ves no como el miedo que el mundo te quiere infringir, que por eso es que estamos viviendo un bioterrorismo, porque el mundo se lo ha creído. Si tú no crees en el bioterrorismo y te mantienes ecuánime, esperando lo que Dios va a hacer y obedeciendo lo que Dios va a hacer, el miedo no tiene función. Y ahí es interesante ver cómo dice, por eso me gusta la versión King James para analizar esto más detenidamente, azotada por las olas. Dice aquí, atormentada por las olas. Quiere decir que había turbulencia, ¿verdad? Porque el viento era contrario. Claro, para que las olas te puedan dar, tienes que ir en una dirección y ellos venir en otra. El mundo va en esta dirección, pero tú vas en otra dirección. Por lo tanto, cuando tú vas en otra dirección, tenemos necesariamente que chocar. Por eso yo no puedo seguir la corriente del mundo. Y como creyentes vamos a chocar. Pero ¿qué corriente va a vencer? La de Dios, que es la que está contigo. Pero tú tienes que promulgarlo con tu boca porque lo has creído en tu corazón. Si no, el miedo te va a paralizar y te va a tumbar al piso. El 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche. Quiere decir que la cuarta vigilia de la noche sería más o menos entre 3 y 6 3 de la madrugada y 6 de la madrugada.
Jesús fue a ellos y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora bien, ¿quién le reveló a Jesús que sus discípulos estaban en dificultades en ese preciso momento cuando las olas lo estaban torturando o azotando, como dice la Reina Valera? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y está en ti. Hello, está en ti. ¿Para qué está en ti? Para que seamos guiados hacia lo que Él nos quiere llevar. Para que seamos avisados de la ola contraria que viene, para que cuando venga no te cojas desprevenido. Y cuando a ti la ola no te coges desprevenido, ¿qué te pasa? No te arrastra. Cuando tú sabes lo que viene, ya tú tienes la solución para lo que viene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El miedo que lo tenga el diablo, hermano. El bioterrorismo que se lo coge el gobierno como quiera, pero yo no lo voy a coger. Y saludo a todo el mundo por igual. Porque el miedo ¿a qué? Eso es lo que quieren ellos, meterte miedo, separar. Oye, no me canso de predicar porque el Espíritu vuelve y lo trae. Separar la familia, hermano. No se lo permita. Eso no quiere decir que no te cuides, que no mantengas la higiene, claro que sí. Pero no permitas en tu corazón divisiones familiares, divisiones entre hermanos, contiendas. Porque Dios no está en el asunto, Dios está en la unificación del pueblo. ¿Que tenemos que tomar preventiva? Pues claro, todos tenemos que prevenirnos. Hay que lavarse la boca también todos los días y con agua y jabón en las manos. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que no ores por tu hermano, que no lo mantengas en la coidonía, que no lo ames, que no lo bendigas. Pero ellos quieren crear una corriente contraria que domina el mundo a través del miedo. ¿Me hago explicar? Así que vamos al 26. Te estoy explicando esto para después entrar en la predicación. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo. ¿Por qué se turbaron los discípulos después de estar matriculados en la escuelita de la fe? Se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de más miedo todavía. Porque el miedo genera miedo. ¿Me está entendiendo? El miedo genera miedo. Y cuando tú estás histérico, te encolerizas con el más miedo. Y es un miedo contrario que actúa contra ti, contra el poder de Dios que ha puesto sobre ti a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no te permite el miedo ver las cosas como realmente son. Por eso es importante reconocer que todos estamos matriculados en la escuelita de la fe. Todos, sin excepción. Y tenemos que crecer en esto. Porque si no crecemos en esto, entonces el miedo nos va a dominar. Porque el miedo es representación de las tinieblas. Mas la seguridad viene de parte de Dios, que es nuestro creador. Amén. Así que ellos vieron un fantasma cuando habían visto hacer señales, milagros, prodigios y portentos, levantar cadáveres y hacer cosas sobrenaturales que rompían las leyes de física. Interesante. Y mira el 27 de lo que dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Fíjese, dice, tened ánimo, quiere decir confía. Aquí lo dice, confía, soy yo, no tengáis miedo. Quiere decir que cuando tú estás en las dificultades adversas, es cuando, oiga esto bien, es cuando más seguro tú estás. ¿Sabes por qué? Porque en las circunstancias adversas te consagras con Él. Y Él muestra su gloria. Si todo te va a pichis and cream, ora 5 o 10 minutos y te olvidaste y vamos a resolver. Y como todo salió tan bien, pues chévere, gloria a Dios y más nada. No te acordaste de Él en el resto del camino. Pero cuando tú estás en la textura de tener ánimo, yo soy, no temáis. Y te está diciendo, confiad, yo soy. No tengas miedo. Esta versión de King James dice, no tengas miedo. Quiere decir que no le tengas miedo a las circunstancias adversas, sabiendo que el Señor está a cargo de la situación. Amén. ¿Y por qué Él está a cargo de la situación? Porque Él es soberano y tú eres un escogido de Él. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dáselo de verdad para el Señor.
Vamos al 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, Pedro, Señor, si eres tú, mira para allá, si eres tú, porque el miedo no lo dejaba ver, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tiene una connotación importante. Fíjate, le pidió permiso al Señor para que obrara el milagro de él caminar bajo las aguas, por encima de las aguas, no por debajo de las aguas, por encima de las aguas. Y eso es importante porque nos enseña que todo lo que hagamos le pedamos permiso a él. Que no nos creamos sabiondos, que no nos creamos que lo sabemos todo. Y eso es importante porque fíjense que Pedro, que era de un carácter volátil, tipo latino, debe haber sido latino. De hecho, tenemos que tener raíces de ellos porque mucha gente de aquí son de descendencia hebrea. Es así. Y ese carácter volátil, sin embargo, se sometió al Señor y dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Quiere decir que dependió de Jesús y Jesús en el próximo versículo 29 dijo, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjese qué poderoso. O sea que la respuesta del maestro de la fe fue la confianza que él puso en ese discípulo para realizar el milagro de caminar por encima de las aguas, como lo hace contigo, para que lleves la palabra y el evangelio y programes su poder en el territorio que sea, con la persona que él ponga al frente, para que se cumpla su propósito en tu vida y en aquel que lo recibe. Fíjese qué poderoso es esto. O sea que Dios en su infinita misericordia, sabiendo que somos pecadores, arrepentidos del pecado, ve el alma a disposición de él poder obrar a través de nosotros en virtud de bendecir las vidas que están allá afuera. Fíjese qué interesante. Por eso todos los días tenemos que convertirnos a Él aquí. Todos los días, hermano. Y todos los días hay que pedirle perdón y arrepentimiento antes de dormir, para limpiar nuestra alma. Y pedirle sueños placenteros con Él. Tenemos esa autoridad. Por eso usted me ve que yo oro cada rato y le digo, Señor, cuando me despido de aquí, que ellos puedan, mientras descansa su cuerpo y su mente, su espíritu y su alma estén en adoración a ti, como están los santos del cielo. Y tú dirás, ese pastor como que está loco. No. El espíritu no descansa ni se cansa. El que se cansa es el cuerpo. Y es importante que lo hagamos, pero creyéndolo. Cuando usted lo cree, usted recibe, porque creer es recibir. Si busca el original, creer es recibir. Vamos al 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué usted cree que comenzó a hundirse? Y estaba viendo a Jesús que le hizo así. ¿Por qué se empezó a hundir? Le voy a explicar algo. El mar de noche es bien frío. Yo he ido mucho a pescar y por 30 años estuvimos pescando y navegando y buceando y haciendo todas estas cosas del mar. Y de noche es frío porque no está la luz que calienta el agua y se enfría con unas corrientes que vienen del océano bien frío, que vienen del norte, que están los glaciares. Y se enfría, y cuando a ti te da algo frío que te cambia la tonalidad de tu cuerpo en términos de la temperatura, tú haces así, te trincas. Y es una reacción de miedo. Y así mismo le pasó a Pedro, cuando Pedro empezó a caminar por las aguas y se mojó los pies. Pero es que me estoy mojando los pies, estoy caminando por las aguas, pero es que está fría. Dejó de mirar a Jesús. Exactamente le pasa al creyente. Y cuando dejas de mirar a Jesús, tus emociones, tus sentimientos, lo aprendido intelectualmente toma lugar en tu vida y se te va la fe al piso. Ahí es donde el enemigo toma lugar. Por eso es importante que tú digas, yo voy a seguir mirando a Jesús. No es lo que yo me sienta, no es lo que yo pienso, sino lo que Él dice que yo soy.
Y cuando tú asumes esa dirección, tú te tomas autoridad y dices, ahora aunque esté enfermo, aunque me duela hasta dentro del pelo, voy a adorar a Jesús. Y así es que tenemos que hacer, porque la valentía en Cristo vence el miedo. Vamos a leer lo que dice aquí el 30 en Reina Valera. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Ahora ve que el viento fuerte tomó el lugar de Jesús. Cuando tus problemas vienen frente a tus ojos, no dejes que ocupen el lugar de Jesús. Cuando la dolencia del cuerpo, toma el lugar, no dejen que ocupe el lugar de Jesús. Piensa en eso siempre. ¿Por qué? Porque van a venir diferentes circunstancias para robarte la bendición que tú vas a recibir. ¿Y quién hace eso? Las tinieblas. Siempre lo van a querer hacer. Entonces, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea que es interesante ver cómo Jesús, en medio de la adversidad y frente a él, la oración de sálvame requiere una contestación rápida. Y Dios acciona rápidamente porque dice él que el Kairos de Dios ni llega tarde ni temprano, sino justo en el momento necesario. Y ya me acuerdo esto, el 6 de marzo de 1966, yo tendría algunos 13 años de edad, en la carretera de Cagua, mi padre que era alcohólico venía borracho y iba ligero. Y un carro le chocó por el lado derecho y tiró el carro hacia el lado de los que vienen de San Juan hacia Cagua y nosotros íbamos de Caguas hacia San Juan. Impactó el vehículo, antes no había una valla de cemento, eran matas de amapola, yo que tengo un poquito de edad más que yo, más o menos se acuerdan. Y entonces el carro brincó las amapolas y cayó en el carril contrario. Íbamos por un barranco 80 pies de profundidad de frente, así, ¡bum! Y de momento mi madre, que ya está muerta, pero dijo en aquel entonces, Señor, sálvanos. Y yo vi a mi edad de 13 años, yo no conocía al Señor, un rayo de luz entró y el carro se iba a volcar y se enderezó y cayó derechito en el barranco así. 6 de marzo de 1966. La oración del justo puede mucho y cuando clama sálvame, requiere una intervención rápida, perfecta y eficaz. Tu Dios es rápido, perfecto y eficaz. Mi Dios es rápido, perfecto y eficaz. Cuando uno cree verdaderamente, y fíjese que ella creía, pero no le conocía, porque necesitaba conocer al Dios que después lo conoció y se fue salva. Ella clamó en ese momento. Y yo estoy seguro que lo primero que estaba pensando era yo que estaba en la parte de atrás como único hijo que iba a recibir el impacto de ese carro, que iba a coger por la puerta y me hubiera matado. Lo único que sucedió es que se me salió la mandíbula de sitio. Y el carro fue pérdida total. Mi padre sufrió fractura de vértebra. Ella tuvo una herida grave que Dios la salvó milagrosamente. Y yo sencillamente la mandíbula que me la acomodaron. No era lo obligatorio en cinturón en aquel entonces. Pero fíjese, el detalle es esto. Yo vi la luz y enderezó el carro. Sálvame. Significa que en el fondo, aunque no había el conocimiento, creía que Dios era poderoso para salvarnos. Fíjese cómo Dios se glorifica en su misericordia, aún no conociéndola. Si lo creíste de momento que Él puede salvarte, Él lo hace. Así que nosotros tenemos que situarnos en una posición continua de salvación todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y vamos al 31 para ver si le damos fuego a esto. Dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Quiere decir, hizo. Asió significa hacer de él, ponerle la mano. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese que es importante reconocer que él se hundió en el mar después de caminar sobre el agua porque no tuvo la fe de creer lo que estaba viendo. ¿Cuánta gente opera el milagro y lo botan cuestionando, pero
¿estaré yo sano realmente? Yo le he contado milagros así. Y he visto cómo botan el milagro. He tenido que volver a orar. Y esta vez entonces han creído y se van con el milagro hecho. ¿Por qué ocurre eso? Por la duda. La duda es semejante a la hora del mal que va y viene, pero Dios no está en la duda. Dios está en la creencia firme en Él. La veas o no la veas, porque la creíste, entonces la verás. Pero no es ver para creer, no, es creer para poder ver. Amén. Entonces vamos al 32. Y cuando dice allá, al momento Jesús, Reina Valera, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, pasa después al próximo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Dice, y le voy a leer esta, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Dice aquí, y cuando ellos entraron en el barco, se calmó el viento. Quiere decir que después que Jesús lo agarró, lo cogió de la mano, ¿verdad? Pedro volvió a caminar enseguida sobre las aguas. ¿Por qué le digo esto? Porque es imposible que después de haber caminado bajo las aguas, si Jesús no lo rescata y lo pone otra vez sobre las aguas, pudiera regresar a la barca. ¿Se da cuenta? Que esto es importante, porque cuando tú estás en medio de la situación y tú clamas a Él con la certeza firme de que tú crees que Él lo va a hacer, entonces Él te pone a caminar sobre las aguas otra vez. Podemos fallar, pero nos arrepentimos y Él nos levanta otra vez. Porque Dios conoce que somos faltos. Dios conoce que la porción humanidad en nosotros, junto con las emociones, nos desvinculan de mirarlo a Él. Nos hacen mirar otras cosas en lugar de Él. Nos hacen cambiar el lugar que Él debe ocupar entre nosotros y esas emociones ocupan el lugar de Dios. Y usted ve que hay gente que dice, no, porque yo siento, y dale al seto que duro. Cuando yo la tercera vez me dice, yo siento, y espera. Si fuera de sentir, hermano, estamos liquidados. Aquí no es de sentir. Porque sentir me habla de emociones y Dios no es un Dios de emociones. Por eso yo no creo en los estímulos de motivaciones. Yo creo en la verdad de Cristo. Y me perdonan aquellos motivadores. No tengo nada en contra de ustedes, pero no es mi norte de predicación. Mi norte es la verdad que te hace libre. Que suene duro, que no te guste, que no es bonita, porque no muchos aplausos ni muchos amenes, pero es la de Dios. Y es la que tenemos que buscar, hermano. No hay de otra. Y vamos al 33 para cerrar con la lectura. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que aquí dice, entonces los que estaban en el barco vieron y le adoraron, como que era Dios, ¿verdad? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Quiere decir que lo reconocieron judíos como el Mesías. Qué interesante, ¿verdad? Quiere decir que aquí vemos en este relato un entendimiento de los discípulos que fue un poco lento, vacilante tal vez, pero nunca el pastor de pastores se dio por vencido. Siempre insistió en enseñarle la verdad. Por eso hay gente que dice, pero es que Dios me ayudará en tantas cosas que he dicho malo. Hermano, Dios siempre nos quiere ayudar. Dios no nos deja abandonados ni en vergüenza. El único que se queda en vergüenza y abandonado es la misma persona que cree que Dios no lo va a ayudar. ¿Y quién le pone eso en la mente de la persona? El miedo, la angustia, la soledad, el intelecto, la misma persona. Pero Dios no hace eso. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de poder, autoridad, que ve tu arrepentimiento y toma acción contigo. Ese es el Dios que le estamos sirviendo, hermano. Y que ve nuestros defectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, hermano. Todos tenemos defectos. Lo importante es que buscamos caminar hacia la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir, busquemos nuestra perfección a través del arrepentimiento. Fíjense que estos discípulos fueron reprendidos por la falta de confianza en Jesús.
Y veamos este relato de Marcos, que es de los sinópticos, Marcos 4:38 al 41. Yo lo voy a buscar también aquí. Lo que Gabriela lo baja aquí. Marcos 38. Bueno, vamos al 39, vamos al 39 directo. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto es con referente al mismo relato en otro sinóptico, el libro de Marcos, que posiblemente es donde escatológicamente es el marco de toda la redacción de los sinópticos. Vemos que hay una explicación un poquito más clara, dice, levantándose del viento, ese es el 39. Y le dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiere decir que cuando él le da la mano a Pedro, Pedro camina sobre las aguas turbulentas para que vieran que en medio de la adversidad y de la tempestad se puede caminar si Dios está contigo. Y después que Pedro sube a la barca, calmó el mar para mostrarle que la fe, porque tenemos que estar matriculados en la escuela de la fe, la fe hace posible tu bendición. Oh, yo le estaría dando un aplauso al Señor grande, porque es nuestra bendición. Debo decir, para yo incluirme, porque yo también la quiero, como tú la quieres. Y esto es importante porque si nosotros no entendemos este poder, nosotros no vamos a realizar el poder de la fe. Y la escuelita de la fe, a veces nos toca pasar una y otra vez la misma situación porque nos colgamos. Pero cuando entonces superamos, vamos al próximo escalón. Y el próximo escalón tal vez un poquito más alto, pero ¿sabes qué? Mayor es la bendición. Porque cuando más grande es la guerra, más grande es tu bendición. Y eso lo tenemos que tener meridianamente claro. Fíjese que interesantemente, el Señor le dice a ellos, ¿por qué estáis así amedrentados? Cuando tú ves ese tipo de miedo, que es un tipo de miedo que muestra, este miedo muestra una fe no real, una fe de lógica, una fe de conocimiento intelectual, eso no sirve. Tu fe es sólida cuando estás cimentado en hechos sustanciales, donde tú no ves la esencia del poder hasta que se realiza porque tú lo creíste. Cuando tú lo creíste, porque estás matriculado en la escuelita de la fe, entonces pasas el grado. Pero el primer paso es nosotros creerlo. ¿Me entiendes? Porque el miedo hace que tú no recibas la bendición porque te imposibilita para no creer. Si tú le dices, miedo, vete fuera, yo creo en lo que Jesús lo dijo, y le hablas por su palabra, a él le agrada que tú le digas su palabra. ¿Sabes por qué? Porque le estás diciendo sus propias palabras. Y como la palabra no puede retornar atrás vacía, y dice la palabra que tiene que prosperar para lo cual ha sido enviada, entonces ¿quién es el que está comprometido? Él. Y Él es soberano, Él todo lo puede. Ahora, la fe apropiada es porque tenemos nuestra alma limpia y nos buscamos limpiarnos todos los días. Esa es la fe apropiada. Porque si tú tienes el alma llena, tú odias al enemigo, tú odias, ¿cuál coraje con el gobernador? Porque es natural. Tienes coraje con el secretario de salud, porque es natural. Tienes coraje con el del colegio de médicos, porque es natural. Me estoy hablando de mí. Yo los perdono a todos. No me eches encima. Y todos los días veo los disparates, pero no me lo echo encima. Y sigo orando por ellos. Y Dios hará algo. Pero yo voy a hacer lo que dice la palabra que tengo que hacer. Y yo le creo en fe a Dios. Entonces, uno tiene que estar en esa posición. Porque si no lo hacemos en esa posición, no estamos en el poderío de Dios para poder ministrar. Si tú guardas un coraje contra alguien, si tú tienes pelea con el vecino, si tú estás molesto con tu esposa, arrepiéntate al altar. Antes tan siquiera dice la palabra de ofrendar, porque si no, tu ofrenda no será tomada en cuenta. Imagínate de qué estamos hablando. Así que vemos que el perfecto amor que echa fuera todo temor, eso está en primera de Juan 4, 18, por ahí, 4, 18, primera de Juan 4, 18. El perfecto amor echa fuera todo temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, pero wow, ¿cómo que lleva castigo el temor? Sí. ¿Sabes por qué lleva castigo?
Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso significa que no conoce lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si no conoces lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, entonces no tienes el amor perfecto que echa fuera todo temor. Y vives en miedo. Exactamente lo que está pasando en la iglesia hoy en día. La iglesia vive con el miedo, con un miedo, con aquello, que salió aquello, que lo otro, que fulano, que sutano. ¿Y qué voy a hacer ahora? No, que estuvo al lado mío. Y voy a hacerme la prueba corriendo. Yo no digo que no se la haga, pero usted hágasela cuando sea necesario. Porque ¿sabes qué? De 20 pruebas, 19 salen positivos. Y no tienen COVID. Porque ahora hasta la influenza le llaman COVID. ¿Sabe por qué eso es así? Y no digo que el que se la haga, si se la tiene que hacer, se la hace, no importa. El punto es el siguiente. Ellos quieren crear un terrorismo. Y ese terrorismo, numéricamente, hace que se vean 50,000 COVID, 60,000 COVID. Y más de la mitad de eso no son COVID reales. Yo soy testigo. Yo soy testigo. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente vive con el miedo. Y cuando la gente vive con el miedo, convierte aquello en la realidad del miedo y su miedo se convierte en realidad. Si por el contrario tú asumes el poder, no, en el nombre de Jesús no voy a tener COVID y Señor, le dice tu palabra que tú sanarás. Si cosas mortíferas tomara, tú me protegerás. Y si serpientes y escorpiones tomaré en la mano y no me harán daño. Y empiezas a declarar la palabra y empiezas a declararla. Y tú eres libre. Mire, yo como médico estuve viendo 19 personas aquí, no de aquí de la oficina, no de la iglesia, ayudando a la gente, pastores, hijos de pastores, médicos y hijos de médicos. Y vinieron con unos PCR positivos. Y yo le dije, si esto es COVID, en 3 días no se te va a quitar con esto. Pero si tú te sanas con esto en 3 días o 4 días, no es COVID. Le dije 17. ¿Cuántos salieron? 16 negativos y eran positivos de COVID. ¿Cómo tú vas a curar un COVID en 3 días? Hello, secretario de salud, estoy hablando contigo. Alaba al rey si puede. Y estaban positivos de COVID, explícamelo. Bueno, sencillo porque sabemos que el PCR no sirve. No vamos a hablar de eso, ese no es el punto. Para aquellos enfermeros que saben que eso es así. No quiero mencionar a nadie porque no quiero prometer. Pero hermano, y eso no quiere decir que usted pueda un PCR positivo y tenga COVID. Claro que sí, también se puede dar. Pero la mayor parte es crear una histeria colectiva para crear una psicosis colectiva del pueblo de Dios. Y ahí ellos dominar con el miedo y quitarte la fe que has puesto en el Creador. Y si tuviera COVID, eso cesará también, hermano. Porque tampoco usted se va a morir. Dale un aplauso al Señor. Así que el amor se perfecciona en nosotros a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando entendemos el amor ágape por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de amor ágape, hablamos de un amor servicial. Y entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario a través de un amor servicial es algo bien poderoso. Porque cuando tú y yo servimos al prójimo, estamos haciendo la obra redentora que Dios puso en cada uno de nosotros para cumplir su propósito en nuestra vida y en la persona que reciba la bendición. Por eso nosotros tenemos que saber que ese amor tan poderoso que hizo que Dios diera el único unigénito para morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que en todo en quien Él viniera no se perdiera, mas tuviera vida eterna, como dice Juan 3:16, significa que Él puso un amor ágape en nosotros antes de conocerlo a Él. Por eso la palabra dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjese lo importante que es esto. Y ahora yo te digo, ¿cómo es posible que si Él nos ama tanto nos va a hacer fracasar en medio de las pruebas de la fe? Solamente fracasamos nosotros cuando no lo miramos a Él en medio de la fe. ¿Por qué? Porque Dios hace a través de las pruebas de la fe, que es la escuelita que nos toca vivir, un progreso continuo para que nosotros como discípulos de Jesús podamos crecer a la estatura de un varón perfecto, podamos vencer y Él manifestar su poderío a través de nosotros. Mira cómo te lo dice Mateo 16, 15 al 17. Sí, es importante ver esto. Y Jesús le pregunta una pregunta a los discípulos bien importante. Mateo 16.
Ok, vamos del 15, ok, vámonos del mismo 15, está bien. 15, 17, sí, ok. Y él les dijo, ¿y a vosotros quién dices que soy yo? Fíjese que él le pregunta a ellos, habiendo caminado con ellos en un salón teórico, y habían pasado algunas prácticas, vosotros, ¿quién dices que soy yo? Fíjate qué interesante. No todos contestaron, tú eres el Mesías. Mira lo que sigue diciendo. Y respondió Simón Pedro. Fíjese que dice Simón Pedro, no le dice Pedro todavía, porque todavía a Simón Pedro le faltaba un poquito de conversión. Todavía estaba medio en la chuleta, ¿verdad? Y por eso en este relato escatológico de tiempo dice Simón Pedro. Él después le quita el Simón al hijo de Jonás, que es Pedro. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a mí me gusta mucho esto, porque cuando tú dices, tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente, tú sientes la unción dentro de ti de la verdad que abarca el conocimiento de su verdad. Eso es majestuosidad de Dios. Correcto. Y yo me acuerdo siempre, cuando esto era una oficina, en el segundo piso entró un espiritista, una mujer con muchas prendas de 24 quilates, una trigueña ella tremendo, un traje carísimo, con unas rodillas así que no podía caminar. Y aquella señora, pues, ¿sabe? Cuando la gente tiene par de pesos y brega con esta porquería, se creen que son más grandes que los demás. Y de momento yo salgo de atender unos pacientes, yo hacía medicina bioenergética con 6 máquinas aquí, salgo afuera y la miro, y aquella señora hablándole a todo el mundo allí que estaba esperando. Y digo, pare para un momentito, ¿a qué usted viene aquí? Me fui por encima de la secretaria y todo. No, porque yo tengo una rodilla, usted tiene una rodilla hinchada, la estoy viendo. Pero ¿sabes qué? Aquí hay respeto y orden. Ay, perdone. No. ¿Desde cuándo usted le sirve a las tinieblas? Así le dije. Y ella me habló con aquella rabascada y me dijo, porque soy prieto y usted me ve con joya que aquí no tiene la gente. ¿Sabes? La pulca es Juan Bobo, hermano. ¿Usted cree que yo soy espiritista? Diga, óigame. Así le dije con el dedo, óigame. No le hablo en mi carácter personal e intelectual, le hablo a nombre de mi Padre que está en los cielos. Y humíllese delante de Dios. Le hice así con el dedo, cayó de rodillas enseguida. Ay, yo no sabía que aquí estaba Dios. Por eso es que usted tiene que a veces dejar sentir su poderío en Cristo a las tinieblas, para que respeten al Cristo de la gloria que usted le sirve, hermano. Dale un aplauso, Señor. No podemos estar boca abajo ni callados. La palabra no está suelta, no está presa. Si tú la callas, tú la pones en prisión. Te suéltela sin miedo. Yo atendí a aquella señora, le vacié como 20 cc de líquido en la rodilla y se fue bien. ¿Y sabe qué me dijo? Para terminar el relato. Bajando las escaleras, esas escaleras eran del lado contrario allá, estaban contra allá. Me dijo, puede ser que algún día, cuando usted ya pastoreando, yo me convierta a usted, a uno de los de usted. Y yo le dije, ¿sabes qué? Que no venga una bala perdida, un tiro, y no te dé tiempo a arrepentirte. ¿Sabes qué pasó? Lo mismo que se le dijo. Y ahí lo dejo. Porque sé que hay familiares escuchando. Dios no se equivoca, hermano. Dios es perfecto. Dios es el Dios del tiempo y de todo, los hechos. Y Dios no se equivoca. Somos nosotros los que a veces en la duda no cogemos las cosas. Y cuando ella tenía el momento, la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo. Por eso tú y yo tenemos que ser portavoz de la palabra de Dios donde quiera que Él nos mande. Porque sabemos que somos portadores de la gloria de Dios y el eterno maestro de nosotros es Cristo Jesús, que nos enseña a través de todas las circunstancias que nos toca vivir. Todas, porque de todas aprendemos y todos los días. Así que él lo que quería aquí, vamos al 17, enseñarle. Entonces él respondió a Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alaba. Ahí es donde la puerca se le antorcha el rabo, hermano. Cuando usted habla de parte del Creador, el omnisciente, omnipotente y omnipoderoso, Dios,
Las tinieblas tienen que huir. Las tinieblas tienen que irse del sitio. Mire, llega el momento tal que usted se mete con Dios y ora y ayuna. Y usted ve cuando usted camina cómo las tinieblas se esparcen en el lugar donde usted entra. ¿Sabe por qué eso es así? Para mostrar su gloria y su poder. Y todavía usted no ha soltado la palabra. Y ya está preparado el ambiente para que usted haga lo que tiene que hacer. Con respecto a esto, Efesios 2:10 nos arroja una idea clara de lo que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese, buenas obras. Quiere decir que cuando tú y yo nos convertimos, ya somos participantes de la obra que Él diseñó antes de tú conocerle a Él. Mira si Él es perfecto. O sea que antes de que tú le conocieras, antes de que tú supieras que Él te amaba antes de que tú lo ames, antes de que tú te vieras con las dificultades, ya Él te hizo una programación que se va a cumplir en tu vida. Lo grande de esto es, ¿sabes qué? Que tiene fecha, día y hora. Pero tú lo descubres orando. Orando. Y lo descubres otra vez orando. Y leyendo la palabra de Dios. Porque la mejor profecía está escrita aquí. Y esas profecías son para nosotros, para ti, para tu familia, para tu descendencia, para todo. Pero hay que buscarla. Ese es el punto importante. Fíjese que cuando Él nos habla, porque somos hechura suya, la otra vez hablamos de que hechura es el poema de Dios. Y cuando hablamos del poema de Dios, resulta que somos la caja resonante de la palabra de Dios viviente. Mira lo que somos. O sea, que no somos cualquier cosa, hermano. Somos agentes de cambio sobre la tierra que vive en oscuridad. Porque ¿sabes qué? Tú, con Cristo unido, eres la luz del mundo. Que lo sepan las tinieblas. Dale un aplauso, Señor. Así que somos hechura suya, quiere decir que cuando Él te llama, automáticamente tú tienes la provisión de recibir la salvación, que la tienes que cuidar con temor o temblor. No eso de que soy salvo y siempre salvo, ya hago lo que sea y ya soy salvo. No, no caigas en esa mentira. Tienes que cuidarla con temor y temblor. Porque no depende de nosotros, sino de nosotros relacionarnos con Dios y la salvación la da Él. Así que hemos sido creados para salvación nuestra y para buenas obras. ¿Como resultado de qué? Viene esto, de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando tenemos fe, obedecemos su palabra porque no tenemos miedo que a aquel le caiga mal, que a aquel se vea bonito. Pero que me veo fatal. No importa. Lo que te tiene que importar es lo que diga Dios. Cuando tú vives pensando en las cosas de este mundo y las antepones antes que Dios, lo que estás dando en primer lugar a las cosas de este mundo. Entonces Dios no se puede glorificar. ¿Me hago entender? Porque Él tiene que ocupar el primer lugar. Y esa es tu fe. Por eso cuando lo ponemos al primero, pero no solamente lo decimos, sino que lo vivimos y que pagamos el precio. Porque cuando viene la dificultad, no corro a quejarme, ni llamo a aquel que me ayuda o el otro, sino me encierro a orar. Y lo que Él me diga, eso voy a hacer. Entonces tú vas a ver la gloria de Dios. Porque esto es importante que lo practiquemos de esa manera. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas para yo poder lograr esto? Número 1, consagrarme a Él en espíritu y en verdad. Eso es lo primero. Luego venir aquí al alimento espiritual. Señor, revélame tu palabra. Que le he leído 500 veces, pues le da 501 vez. Que le he leído 600 veces, le da 601 vez más. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que es viva y cortante y eficaz. Quiere decir que todos los días, aunque tú leas el mismo verbo en la misma conjugación, tiene algo nuevo que aprenderte tú de Él. Porque Él es su palabra y su palabra es Dios. Entonces cuando vemos que hay gente que te recita la palabra, dice, wow, qué maravilloso. Pero tú buscas la persona en el fondo y se sabe la palabra, pero no la vive. ¿En esa persona tú puedes tener confiabilidad? No puedes. Te vas a equivocar bien duro. Y peor aún, lo que tiene esa persona va a transferirse a ti si tú crees la mentira de la equivocación, aunque te recite la palabra. Hello. Aunque te recite la palabra. Mira cómo te estoy diciendo, ¿viste internet? Es contigo.
aunque te recita la palabra. Si no vives la palabra, a mí no me enseña nada. Alaba al Rey. Es duro, sí, yo lo sé, pero es que para eso es esto. Para hablar su verdad sea expuesta para beneficio de todos nosotros. Porque esto es importante que nosotros lo entendamos. Es decir, que el hombre va hacia una dirección naturalmente, carnalmente, pero Dios le cambia la dirección. Y por eso las olas contrarias vienen contra nosotros con una embestida fuerte. ¿Pero por qué? Porque necesitamos que esa embestida sea fuerte para crear de nosotros y en nosotros una dependencia de Él. Pero ese es el propósito. Y cuando dependemos de Él, buscamos la solución de nuestros problemas en oración y en la palabra. Me decía alguien, pero si tú vas a buscar una receta, tú no vas a buscar la palabra y te equivocaste. Si te digo algo, las letras y el contenido de las letras matemáticamente tienen la receta hasta del flu. Se acabó el tema. Sí la tiene. Y tiene la del COVID también. Sí la tiene. No es el punto ni el tema, pero sí la tiene. ¿Sabes por qué? Porque cada letra escrita en esta palabra tiene un número y tiene un sonido. Y ese sonido es armónico en congrusión con lo que dice la palabra para el propósito de bienestar nuestro. Por eso cuando usted usa la palabra correctamente, la traza bien, como le decía Pablo a Timoteo, traza bien la palabra, úsala bien, los resultados se ven. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un propósito de creación y de una función para manifestar su gloria. Amén. Y eso está puesto en cada uno de nosotros cuando le creemos a Él. Proverbios 3:5, con esto cerremos para que adoración pase, por favor. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Ay, qué bueno ya. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir que tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón, porque de nuestro corazón va a emerger su poder para la gloria de su nombre. ¿Y por qué en nuestro corazón? Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Que esto es importante. Si nosotros no tomamos la acción dinámica y activa de tener una certidumbre de fe, no vamos a recibir la bendición. Por lo tanto, cuando queremos usar el intelecto es cuando menos lo debemos usar. Y usar la fe es un depósito de bendición suprema para Él mostrar su gloria en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos en fe, recibimos la llenura del Espíritu Santo que nos va a guiar hacia todo nuestro crecimiento y posición de potencial para tener éxito a través de la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la obediencia muestra a Cristo la fe. Y la obediencia te hace llenarte de las bendiciones que Él tiene para tu vida. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los acontecimientos de nuestra vida, de ser cuenta bien, estamos matriculados en la escuelita de la fe. Y la escuelita de la fe va a hacer que su gloria se manifieste en nuestra vida. Y ya entonces caminaremos de aquí en adelante con el poderío de Cristo Jesús en la tierra de oscuridad. Amén. Den el aplauso al Señor y vamos a orar. Interesante, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé la situación que tú tengas, pero Dios la conoce. Y cuando oramos creyendo en plena certidumbre de fe de que Él hará las cosas mejor de lo que pedimos y pensamos, las murallas se caen. Jericó se cayó después de 7 vueltas. Y la última vuelta fue adorando al Señor en espíritu y en verdad. Y aquellas murallas se enterraron hacia abajo en la tierra y quedó el territorio plano. Mire esto que les voy a decir. Y cuando cayó el territorio plano, aquel ejército tan poderoso que era, fue derrotado sin tener que pelear fuerte por nada.
Porque la primera batalla de nosotros es la batalla de la fe. Si nuestra fe está firme en el Señor, tienes la batalla ganada. Las murallas se caen. El miedo es destruido. ¿Y sabes quién es el que coge miedo? El enemigo. El enemigo. En lugar de tú asumir lo que ellos quieren, tú le pones la bola en la cancha contraria. ¿Me entiendes? Y cuando tú le pones la bola en la cancha contraria, pero le pones la bola llena de la fe tuya, ellos no saben qué hacer. Ellos no saben qué hacer. Amén, Patinan amén. todos. Y esto es importante que nosotros como creyentes lo entendamos. Porque la batalla de la fe es la guerra en nuestra mente de todos los días. Y nosotros tenemos que ganar en nuestra mente la batalla de la fe para poder ver la realidad de nuestra vida en victoria. Amén. 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 Quiero orar en esa dirección. Si hay alguien que tenga una necesidad y necesita que oremos, todavía tenemos tiempo para orar, pase después de la oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has traído. Permite, Señor, que podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. Todos estamos matriculados en la escuelita de la fe, pero sabemos, Señor, que la fe es tu existencia real en nuestra vida como un depósito de seguridad, de paz y de gozo, donde en medio de cualquier adversidad que nos toque vivir, tú tienes el control. Y tienes el control porque ¿quién ha podido enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario en medio de un pueblo inmerecido de toda bendición? Nosotros vivíamos en delitos, pecados, transgresiones y enfermedades, pero tú decidiste enviar a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Demostraste el amor ágape perfecto, el amor que echa fuera todo temor. Cuando le conocemos en verdad, se va por causa de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, venimos a darte gracias por tu palabra. Gracias Sí, porque Señor. estamos matriculados en la escuela de la fe. Sí, Gracias Señor. porque Gracias, sabemos Señor. que el hacedor de toda bendición está con nosotros, que no nos desampara. Dice tu palabra que no deja justo desamparado ni su simiente mendigue pan. Que aún en medio de la adversidad vamos a tener éxito. Que en medio de cualquier desarrollo de adversidad, sabemos que estamos en la peña gloriosa de tu poder, que estamos guardados en el hueco de tu mano, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, que estamos tallados en la mano derecha nuestro nombre, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante y tú vas al frente de nosotros para dar la buena batalla, porque sabemos, Señor, que el vencedor está en nosotros. Amén. Y nosotros lo hemos creído. Por lo tanto, a ti damos la gloria, adorándote y exaltándote todos los segundos y días de nuestra vida, hasta que tú vengas por tu iglesia y por tu pueblo. Porque sabemos que esa es la receta final de salvación y levantamiento de la iglesia, Sí, la cual Señor. nosotros anhelamos Lo anhelamos, que venga. Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, Ven, ven. Señor Jesús. En el Sálvanos. nombre de Jesús. Sálvanos. Amén, amén y amén. Amén. Den un aplauso al Señor.